Buenas tardes, buenas tardes. Siempre digo que es lindo ver un salón lleno para escuchar hablar sobre literatura y luego además los veo a todos sonrientes. Es hermoso. Buenas tardes, en nombre de Alfaguara, de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de El Caballo Dorado. Quiero agradecer de inicio a Nancy Félix, nuestra intérprete en el lenguaje de señas, por su labor. Y gracias a la casa, a mi casa, Penguin Random House, por hacer cada vez eventos más incluyentes. El día de hoy esta conversación es una conversación larga que ha iniciado ya desde hace varios años. El año pasado incluso se estaba dando esta conversación, pero a la inversa. El maestro Sergio Ramírez presentaba Extrañas de Guillermo Arriaga, 2 premios Alfaguara, Margarita está linda la mar, premio Alfaguara de Sergio Ramírez, Salvar el fuego, premio Alfaguara de Guillermo Arriaga, y hoy esta conversación acerca de literatura, acerca de mitología, acerca de humor, acerca de riesgos, 2 autores que se arriesgan en cada novela, va a continuar, pero ahora será Guillermo Arriaga conversando acerca de El Caballo Dorado del maestro Sergio Ramírez, que sin duda no solo es mexicano, sino que es jalisquillo ya, y cuando uno ve su figura imponente, que además es tierna, caminando por los pasillos de la FIL, uno dice, ¡ay, ya arrancó la FIL! Ahora sí, ya está Sergio Ramírez aquí, ya podemos empezar. Y bueno, ustedes están pensando, ya que se calle esta señora, nada más les voy a dar un mensaje. Terminando, la firma va a ser en el… Sí, muchas gracias, Marisol Orozco. La firma va a ser en el stand de Penguin Random House, frente al pabellón de España. Ahí se encuentra el Gran Pingüino, ahí está el stand para que podamos llevar a cabo la firma. Les pido que al final del evento nos permitan llevar a Sergio lo más ágilmente posible para que podamos aprovechar el tiempo y todos tengamos la firma con él. Sin más, Guillermo Arriaga, te dejo el micrófono. Hola, ¿qué tal? No se imaginan ustedes el honor que tengo de presentar a Sergio Ramírez, un escritor que admiro, un ser humano excepcional. Yo siempre he dicho que es la encarnación de un caballero, los que lo conocen sabrán que es cierto. Es el hombre más caballeroso que he conocido en mi vida y obviamente un escritor brillantísimo. Y quiero decirles que esta novela, lo comentaba con Ligia Urroz, la gran escritora nicaragüense, autora de Somoza. Párate para que te vean y te aplaudan, Ligia. Y decíamos, Sergio, que ahora sí ya haces lo que se te da la gana. Haces lo que se te da la gana con el lenguaje, con la estructura, con la apuesta. De verdad estoy muy sorprendido por tu novela, Sergio, porque nunca me imaginé la novela que me iba a caer entre manos. Y que por supuesto, saliendo todos de aquí van a salir corriendo a comprarla, van a comprar de 4 a 5 porque viene Navidad, se las va a firmar Sergio, se va a estar 4 horas firmando, me va a odiar por lo que acabo de decir, pero vamos a vender muchos libros de Sergio. Y la novela que ha hecho Sergio es de verdad una novela espectacular. No hay otra palabra que definirla de esta manera. Ha creado no solamente un mundo, sino varios mundos, desde carruseles, a sombreros, a hijos que creen que son hijos de Maximiliano, hasta referencias a mi querido amigo Juan Gabriel Vázquez, que creo que es él, el doctor que lo recibe en Bogotá. Es una estupenda novela. Ahora vamos a dejar que hable Sergio y le voy a hacer una pregunta que yo sé que la mayor parte de los lectores les gusta saber y que los escritores odiamos que nos hagan. Pero ¿por qué esta historia? ¿Por qué decidiste narrar esta historia en particular con tanto detalle y con tanto conocimiento de los carruseles? Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ojalá se cumpla tu predicción de que voy a entumirme la mano firmando
Creo que detrás de un libro siempre hay distintas razones. La más importante para mí son los recuerdos de la infancia. Yo nací en un pueblo pequeño. Cuando yo nací en este pueblo, Mazatepe, de la Sierra Cafetalera de Nicaragua, tenía unos 4.000 habitantes y cada fiesta patronales llegaba al pueblo el carrusel, los caballitos, como decimos en Nicaragua. Y mi padre vivíamos frente a la plaza, mi padre tenía su tienda ahí en la esquina de la casa donde vivíamos y el carrusel lo armaban frente a mi casa. Y yo de la noche podía distinguir el rumor de los camiones que llevaban las piezas del carrusel y me levantaba muy de madrugada a ver cómo empezaban a armarlo. Y en esta novela hay un apartado que se llama Instrucciones para armar un carrusel. Y no tuve que recurrir a ninguna fuente bibliográfica porque yo en mi memoria tengo desde entonces las piezas de que consta un carrusel, cómo se arma, cómo montaban una cruceta y encima de la cruceta con un gancho, un palo, un tubo mayor, el palo mayor de acero. Que tiene que ser de cobre, ¿no? Decía, Cómo iban y huecos. colgando en los huecos, en la corona, las vigas. Y todo eso lo tengo muy, muy presente en la memoria. Y esa fascinación del carrusel me ha acompañado siempre. Yo creo que también podría escribir una memoria, una novela sobre la tienda de mi padre, porque yo recuerdo uno por uno todos los productos que mi padre vendía en la tienda, las marcas, cómo eran, en qué lugar estaba colocada en los estantes. Yo creo que la infancia fija la memoria, ¿no? Ya cuando uno es viejo le cuesta memorizar las cosas nuevas, pero lo que memoriza en la infancia no se olvida nunca. Entre ellos, entre estos recuerdos fijos, está el carrusel, y es un homenaje a mi infancia, a los carruseles. Después hay otra razón. La última novela que había escrito yo, que se llama Don Bolero sabía bailar, es una novela muy ligada a la vida política de Nicaragua, a la nueva dictadura que sufre Nicaragua. Y es una novela que me costó el exilio, porque no le gustó a los gobernantes del país. Y cualquiera hubiera supuesto que si yo ya estoy en el exilio, pagué el precio del exilio por esta, y no solo del exilio, sino de mi ciudadanía nicaragüense por esta novela, pues debería seguir por ese mismo camino, ¿no? Hurgando en la misma herida. Pero yo creo que un escritor, su componente más importante es la libertad creativa, a dónde debe dirigirse, a donde el viento de la imaginación lo lleve, y no sentirse obligado con el deber de escribir sobre un determinado tema, porque ese tema puede ser atractivo en términos políticos o puede tener lectores, sino que la imaginación debe ser dirigida hacia donde la novela la necesite. Cada relato tiene sus propias necesidades. Y entonces yo me fui por este camino de romper el molde y entregarme a una novela donde lo que es más importante que nada es la imaginación libre. Y en tercer lugar, porque me divirtió mucho escribirla. Yo no creo mucho en los escritores que dicen yo sufro escribiendo. Yo creo que el que sufre haciendo una cosa no debería dedicarse a ese oficio, ¿no? No se sufre. Yo gozo con la escritura y esta novela me dio muchísimo gozo, porque en primer lugar no me hice un plan. Otro de los atractivos para mí de escribir es no saber a dónde voy. Yo creo que si yo supiera a dónde voy tampoco sería escritor, ¿no? Me aburriría mucho siguiendo el guión que ya tengo prefijado. Yo voy como en un túnel oscuro con una especie de lámpara de esa que llevan los mineros en la cabeza, alumbrando el camino y abriéndome el camino y sin saber qué va a pasar. Entonces, inventando a golpe de remo
y eso me divierte muchísimo más. Y yo sé que una escritura me está divirtiendo de verdad cuando me río frente a la computadora de lo que estoy haciendo, ¿no? Me acabas de aliviar, sí, un premio Cervantes, no sabe a dónde va, y yo como tampoco sé a dónde voy, ya me acabas de aliviar, porque he estado conversando con otros escritores que hacen mapas y ponen post-its y saben perfectamente, entonces, quizás hay gente joven aquí que no sepa quién sea Sergio Ramírez. Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua, es una de las figuras más importantes de la revolución sandinista. Aparte de ser premio Cervantes, premio Alfaguara, ha sido un hombre de Estado que ha sido también, y quizás esto muchos no lo sepan, repudiado por el presidente actual de Nicaragua, que fue presidente cuando Sergio fue vicepresidente, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Se me olvidó. Orquiza, ¿no? Pepe Orquiza. Daniel Ortega. Daniel Ortega, que ha creado un desastre, y uno de los mayores desastres fue no respetar a una figura como la que tengo a mi izquierda. Una figura señera de la política mundial, una figura señera de la literatura mundial. Entonces, esperemos que pronto Nicaragua se libere de eso, y no entiendo ninguna izquierda, siendo alguien de izquierda, ninguna izquierda que apoye ese gobierno. Pero Sergio escribió una novela para no hablar de política, sino para hablar cosas de invento. Y yo tengo la duda de si toda esta bibliografía que pones y todos estos personajes existieron o también llegaron por la imaginación, porque cita muy seriamente, cita bibliografía, muy seriamente habla de un inventor de un carrusel, que el pobrecito no sabe que ya hay decenas de carruseles por todo el mundo. ¿Esto es un invento tuyo? ¿Existe esta bibliografía o...? Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que no. Podría ser. Yo creo que un trabajo de imaginación tiene que estar basado en un lecho de roca de la realidad, ¿no? Porque no hay imaginación gratuita, no hay la imaginación que no tienen océano en la realidad es fantasía. A mí la fantasía no me interesa mucho, como los elefantes de Walt Disney, ¿no? Que pueden ser azules o pueden ser morados. Creo que la realidad es un sedimento muy importante en un trabajo de imaginación. Esta es una novela que comienza en un lugar perdido de los Cárpatos, donde yo nunca he estado. Una aldea pequeña que se llama Siret, que en el tiempo que la novela comienza, la novela en Siret, este es un territorio de los Cárpatos que estaba situado en los bordes del Imperio Austrohúngaro, en la parte que hoy sería Ucrania. Y luego, después de la Primera Guerra Mundial, esta frontera se movió y quedó del lado de Rumanía. Hoy pertenece a Rumanía, Siret. Pero yo hice una investigación muy profunda sobre esta región geográfica y hay una realidad muy subyacente en lo que es la geografía, otra en la historia, en la cronología, en las fechas, que son asuntos fundamentales que hay que respetar. Pero yo creo que lo más importante es cuando lograr este punto en que el lector no puede distinguir entre ficción y realidad. Eso me parece que es el trabajo del escritor. Es como alguien que trabaja dos piezas y hace una soldadura, y la cicatriz de la soldadura se ve, y lo que tengo que hacer yo es pulirla y borrarla hasta que parezca una sola superficie, y que el lector se pierda entre ficción y realidad. Eso me parece que es lo más importante, ¿no? Sergio, hay una discusión sobre
si la literatura debe o no debe contar historias. Hay varios escritores que han dicho que lo que importa es solamente una construcción del lenguaje y que no es necesario ir a ningún lado. Hay otra escuela que dice hay que contar las historias porque es importante contar historias, la ficción es importante. Este es un libro con una profusidad de lenguaje extraordinaria, es una pirotecnia del lenguaje, pero cuentas una historia. Quería saber tu opinión al respecto de estas dos posiciones. Bueno, yo creo que quienes ensayaron primero esto de la literatura sin historia es los autores de la Nouveau Roman francesa, Alain Robbe-Gillet y compañía. A mí me parece ser una literatura muy aburrida. Es decir, lo que el lector busca en un libro es que le cuenten una historia. Y esta relación se estableció desde los orígenes de la humanidad. Es decir, alguien que se sienta frente a una fogata para que otro le cuente una historia, no importa que sea mentira. Es decir, quien escucha sabe que le están contando una mentira, pero no le importa siempre que se la cuenten bien. Ahí está todo el origen y la continuidad de la literatura. Y cuando se habla de la muerte de la novela, y esto de la Nouveau Roman sale porque parece que la novela se murió, que decía ya se agotó la novela en el siglo XIX, ya los grandes novelistas pasaron, los que contaban grandes historias épicas como Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac, y ahora vamos a ensayar una novela que no diga nada. Pero eso fracasa contra la necesidad que tiene la gente de que le cuenten historias. Todos oímos contar historias y nos gusta que nos cuenten historias. Y yo creo que es ahí donde está asegurada la continuidad eterna de la literatura, de que las mentiras siempre serán escuchadas siempre que se cuenten bien. Ahora hasta en la mercadotecnia le prestan a la literatura esto de los storytelling, ¿no? Que son los que cuentan historias. Ahora la mercadotecnia consiste en contar bien una historia y vender un producto contando una historia, porque la gente está queriendo escuchar qué va a pasar, el suspenso, la sorpresa, a dónde me llevan, que no hay spoiling en lo que a uno le están contando porque quiere llegar hasta el final. Y eso de la literatura oral pues se pasó a la literatura escrita, y yo lo que me considero es que soy un contador de historias, ¿no? No de la literatura secas, claro, pero la historia lo tienes que montar en un lenguaje atractivo. Tiene que ser un lenguaje atractivo, pero yo te decía, yo gozo escribiendo, yo gozo imaginando. Después, yo hablaba del sufrimiento antes, como algo que no debería interponerse en el camino del escritor, pero claro, debo reconocer que la parte de corregir es la parte del sufrimiento. Porque cuando uno inventa de primera intención, no necesariamente las palabras dicen lo que uno ha imaginado. Hay una distancia entre la imaginación y las palabras que hay que ir ajustando hasta que sean dos piezas que casi calcen. No siempre calzan. Lo que decía mi paisano Rubén Darío, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Y esta es la gran dificultad, la forma que encuentre el estilo. Y cuando uno empieza a escribir, tú lo sabes por experiencia, cuando uno es adolescente y empieza a escribir, comienza a imitar y a copiar. Eso es legítimo. Ningún escritor joven debe avergonzarse de imitar. ¿Y qué es lo que uno persigue siempre? Su propio estilo. Es lo que llegar a ese punto cuando dice Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos. Es decir, la propia voz, conseguir la propia voz. Eso no es fácil. Eso solamente se consigue tras muchos esfuerzos, pero luchando contra el estilo, luchando con la terquedad que tienen las palabras. El español es un idioma muy conflictivo, muy difícil de dominar. Domesticar las palabras es tan difícil.
Entonces, cuando un lector lee un párrafo de corrido, le gusta como está escrito, no sabe todo el trabajo que hay detrás. Eso nunca se consigue de primera intención. Voy a leer una partecita para que vean el despliegue de conocimiento que hay en esta novela y dice: otros colores según las anotaciones de Anatoly Florea en el cuaderno de tapas de hule negro. Acetato de cobre para el cardenillo o verdete, obtenido mediante la inmersión de planchas de dicho metal en vasijas de barro llenas de vino de uvas sin fandel. El cardenillo o verdete debe rasparse de las planchas una vez a la semana. El óxido de hierro para el caput mortum o púrpura cardenal que se encuentra en la tierra de los túmulos funerarios en los cementerios. El mercurio para la escarlata, el azufre para el rosa tirio, el óxido de zinc para el blanco de China, el plomo mezclado con vinagre para el blanco de España, el cadmio y la limadura de malaquita para el verde de París, la orina fermentada de bueyes de labranza alimentándose con hojas de muérdago para el amarillo indio. Bueno, no hay manera de averiguar si yo estoy mintiendo a la hora de este manual de elaborar colores, porque tengo la ventaja de que hoy en día los pintores antes preparaban los colores. Cuando nosotros vemos todas estas obras del arte clásico, desde Rembrandt para atrás hasta Rafael, hay que ver lo que hay detrás de cada uno de estos cuadros, porque cada pintor preparaba sus propios colores con vegetales, con minerales, con sangre animal. Y hoy cualquier pintor se va a una tienda de arte y lo que compra son tubos que ya vienen hechos. Entonces es muy difícil ir a averiguar si todos estos procedimientos son reales o no. Yo escribí un libro, he escrito 2 libros que tienen que ver con la cocina. Uno se llama Lo que sabe el paladar, que es sobre todo la cocina nicaragüense. Es un volumen muy grande, y otro que se llama A la mesa con Rubén Darío, que es sobre la cocina modernista, la cocina vista por el ojo de Rubén Darío. Y hay muchas recetas ahí. Pero cuando alguien me dice, si esta receta funciona, yo digo, yo no las probaría. Porque yo sí soy un cocinero absolutamente teórico. Oye, y luego hay cosas horribles que escribes aquí. No, es que cosas que fueron ciertas. Fíjense, en el Zoologischer Garten de Berlín, no hablo alemán, espero que me suene bien, la gran novedad era la tribu de Hotentotes del desierto del Kalahara, ubicados en la jaula de las avestruces, desocupada al efecto, a los cuales estaba prohibido lanzar comida por parte de los visitantes. Hay también una pareja de pigmeos de Camerún, hombre y mujer, entrenados, uno para tocar el clarinete, la otra el banjo. Y tienes una lista de Sitting Bull, incluso sale ahí el gran derrotador de Custer en la batalla de Little Big Horn, que por cierto fui a conocer el lugar donde perdió Custer. Estas cosas, híjole, dinos que es mentira. Pero eso no es ficción. Ya lo sé, por eso te lo digo, ojalá sea mentira. Claro, lo que pasa es que eso es lo que te decía, la soldadura invisible, que cuando lees no sabes qué es verdad o qué es mentira. En el siglo XIX los zoológicos humanos eran muy populares en Europa. Y hoy lo vemos como una cosa completamente absurda, que no la podemos aceptar. ¿Cómo es posible que trajeran a gente de la Oceanía, de Asia, de las selvas de África, la metieran en jaulas, en los zoológicos, en Europa, en Berlín, en Bruselas, en París, en el jardín de botánico, en el Jardin des Plantes? Allí establecían estos campamentos y ponían aldeas enteras a los indios o a los de las tribus africanas a vivir, para que la gente viera cómo se vivía en una aldea, y eran prisioneros, eran esclavos de un espectáculo. Y había compañías privadas que se dedicaban a llevar y a traer, como Barnum, lo mencionas a Barnum. El empresario Barnum, y de ahí se pasó a exhibir a los fenómenos. Y ser de otra raza era como ser un fenómeno. Entonces, pues todo eso está
extensamente tratado también en la novela. Miren, la novela no va a ser una novela convencional. Es una novela que cuenta una historia, luego dice cómo armar un carrusel, cómo hacer pintura, luego también muy terroríficamente cómo envenenar a una persona. Eso me das miedo, Sergio. No vuelvo a aceptar tu cafecito. Vienen cartas, vienen relatos de hechos, vienen datos históricos y todo esto nos va narrando historias que se van entrelazando, una relación un poco prohibida entre una princesa y un peluquero, hay un sombrerero, hay un tipo que ya lo dije, se cree hijo de Maximiliano, hay un pasaje oscuro de la historia de Nicaragua que es el general Zelaya y toda la triste historia de Zelaya y lo convulso que ha sido ese país tan volcánico. Creo que esta novela es también muy volcánica. Bueno, quiero volver al asunto de que te voy a mencionar la lista de los personajes de realidad y ficción. Hay personajes aquí que son absolutamente ficticios, sacados del sombrero del mago, el peluquero, la princesa Renca, el inspector de policía rumano. Pero esta princesa que inicia el viaje de los Cárpatos se fuga con un peluquero, no es una princesa de los cuentos de hadas, sino que es una princesa que tiene un padre borracho, jugador, el castillo donde vive se está cayendo a pedazos, los criados lo estafan en el juego, él mismo le presta a los criados para prestar cuando está borracho, para jugar rocambor. Y ella va a misa todos los días, todos los domingos, y se encuentra en la puerta del peluquero, que es este fabricante de caballos, que esculpe caballos, y el que cree que ha inventado el carrusel se fuga con él, que es una mujer que también busca su propia libertad, librarse de la aldea donde vive, del castillo ruinoso donde vive, pero después de su relación con el peluquero, que Florea es un personaje de ficción, se encuentra con Julio Sedano, que es un personaje real. Sedano es uno de los personajes sumamente atractivos, de los más atractivos para mí de la novela porque lo saqué de la vida real. Ella se encuentra en París con él. Sedano fue en la vida real secretario de Rubén Darío y es por lo cual yo lo llego a conocer. Y Rubén Darío un día le hizo la broma de que era el vivo retrato de Maximiliano de Austria. Y se parecía mucho, en verdad, porque ahí en la novela hay fotografías de él. Realmente se peinaba, la barba como Maximiliano, abierta en dos alas, tenía una frente muy amplia. Y él, como decimos en Nicaragua, cogió la vara de que era hijo de Maximiliano. Y era un hombre muy hábil, muy mentiroso y un verdadero personaje. Sedano Leguízamo. Sí, Sí, ¿verdad? Sí. Y él, hay toda una historia que circula en México, que parte de él desde su propia fantasía de que era hijo de una india muy linda, que Maximiliano se enamora de ella en Cuernavaca, en la quinta que Maximiliano llega a tener en Cuernavaca, tienen este hijo, que es Sedano, que emigra a Europa. Y lo más curioso de todo es que revolviendo papeles para escribir esta novela yo me encontré con el final de Sedano. La novela termina en Nicaragua, con el tercer amante que tiene la princesa en Nicaragua y con el derrocamiento del general Zelaya. Pero yo no me resistí a poner un epílogo que es el juicio que en una corte militar le abre a Sedano por traición a la patria y es fusilado por traidor. Pero
leyendo muy bien el expediente que yo me encontré soterrado, el expediente de este juicio que le abren a Sedano, que no fue un juicio muy famoso, porque al mismo tiempo estaban juzgando a la Mata Hari. Y entonces, como la Mata Hari era el gran personaje, y entonces toda la prensa se concentraba sobre el juicio de la Mata Hari, y el juicio de Sedano pasó totalmente desapercibido, pero yo conseguí las actas, pues, las actas del juicio. Y lo más terrible es que uno se encuentra que, ¿por qué fusilan a Sedano? Por mentiroso. Lo fusilan por mentiroso porque él le sacaba dinero a los alemanes para venderle informes que él fabricaba. Él se encerraba en su cuarto y les mandaba a los alemanes informes falsos. Ese era el alegato central de cuando él se está defendiendo en el juicio. No, que él nunca presentó un informe real porque él no tenía capacidad de entrar a los lugares secretos y él lo que hacía era inventar esos informes. Entonces yo cierro la novela con el juicio en que fusilan a Sedano. Y que lo quieren exonerar sus defensores porque escriben mal su segundo apellido. Leguízamo lo escriben con S y dicen, no, este no es el mismo. Van a matar a alguien que no es y bueno, no le sirve de nada y se lo echan al plato. Vamos a ver preguntas del público. Sí. Maestro Guillermo, usted es un excelente narrador de historias y está a un narrador de historias que sus primeras grandes historias las conocimos a través del cine. Con esta novela que es redonda, que es perfecta, ¿usted se la imaginaría llevada a la pantalla? Esa es una pregunta para Guillermo, ¿no? No, es una pregunta para usted, maestro. Usted es el dueño del niño. Guillermo es el cineasta, pero ¿usted se imaginaría su novela, su hijo, una novela que ya es perfecta como lectura, se la imagina llevada a la pantalla? ¿Demeritaría? ¿Crecería? Bueno, ahora yo ya me he acostumbrado a pensar más en términos de películas y más en términos de series. Yo te voy a dar un consejo, Sergio. Dile, no lo imagino, pero $4 millones me van a convencer que sí. Esta es una segunda buena predicción que me hace que ojalá no fracase. No van a hacer quedar mal, ¿verdad? 4 horas firmando, cada quien se lleva 5 libros. ¿Sí? ¿Toda su palabra de honor? Viene Navidad y es una buena novela. Esta y El Salvaje o Salvar el Fuego, por ejemplo, serán grandes regalos de Navidad. Pero bueno, ¿alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta? Sí, claro, Pepe. Gracias. Maestro, ¿llegó alguna vez a montar ese caballo dorado? Sí, claro. Mire, la gran lucha de los niños era montarse gratis en los caballos. Pero había un empleado con un fuete que lo bajaba uno a la fuerza. Si no había pagado la ficha, y ese papel se lo doy a la princesa yo cuando envejece y se queda cuidando que los niños no se monten en los caballos, gratis, y está con el fuete en la mano bajándolos a la fuerza. ¿Sí? Vendían una ficha en la taquilla, que era una ficha de ruleta, una ficha de casino. Se usaban, valía un Córdoba. No, yo sé por qué escribiste sobre una historia de amor con una princesa, porque te casaste con una reina, como Tolita. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Comentario. ¿Alguien tiene $4 millones? $4 millones a la primera. 4.1. Allá tenemos 5 millones. ¿Quién quiere? Sí, venga. 6 millones. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Sí. Y luego. Bueno, un gusto conocerlo. Después de haber leído todos sus libros, que son maravillosos. O sea, no solamente
los libros de la fantasía, sino los libros reales, desde, bueno, todos, Tongolele en especial me fascinó, y ese día cayó en domingo, ese cuento es maravilloso, ¿no? Y el del jardinero con los patos me fascina. Pero bueno, volviendo a este punto, aquí estamos en la imaginación desde la distancia, una distancia forzada, ¿verdad? Y esa imaginación, ¿qué nos provoca? Nos provoca, viene de la añoranza del lugar que uno quiere volver siempre, o sea, Nicaragua, porque me imagino que así es, ¿no? Sí. Y es una añoranza muy dulce que yo siento en este libro, ¿no? Entonces, en lo particular, nada más la pregunta es, ¿la imaginación que uno tiene en un momento dado desde la distancia de volver siempre a ese lugar, es real o es en el sentido de que tanto es imaginación porque uno quiere volver a ese lugar? Bueno, yo creo que todos, la añoranza es sobre lo perdido, y la añoranza es mucho mayor cuando uno teme que lo perdido no se podrá recuperar. Yo he vivido en mi vida 2 exilios. Cuando la dictadura de Somoza, y ahora con estas otras dictaduras que tiene Nicaragua, que es peor que la anterior. Entonces, pero yo, mi primera exilio lo viví joven. Y cuando yo viví en Berlín y escribí en Berlín, para mí la nostalgia por la tierra lejana era un acicate para escribir, porque la distancia crea o le da mayor brillo a las imágenes del país lejano, ¿no? Hoy en día para mí la nostalgia tiene esta pesadumbre de la posibilidad del no regreso, que es una carga mucho mayor para un exiliado, es decir, la posibilidad de saber que nunca podrá volver a ver su país. Pero en uno u otro caso, yo no soy un exiliado cualquiera, no, en el sentido de que yo soy un escritor. Si yo no fuera un escritor, quizá el exilio sería para mí una carga mucho más pesada. Pero yo puedo recrear mi país. Si acaso no lo puedo volver a ver, yo puedo recrearlo en la literatura, lo puedo recrear a través de la imaginación. No importa la edad que tenga, ¿no? Yo creo que mientras yo me sienta amparado por 2 diosas tutelares que son infaltables en un oficio como el mío, que son la memoria y la imaginación. Mientras yo tenga memoria e imaginación, mi país va a estar allí y yo puedo recrearlo las veces que quiera. Hay una dificultad que uno tiene que vencer, que es la ausencia del lenguaje diario, porque uno tiene su propio lenguaje en cada país. Nosotros hablamos un español que es una lengua de millones, pero los registros del español son muy distintos y uno tiene sus registros propios como escritor. Ahora que yo soy exiliado en Madrid y tengo 3 años de vivir allá, nunca me he imaginado yo poniéndome a hablar en español peninsular. Yo hablando de vosotros me siento ridículo, porque no es mi. Yo digo, ustedes me sale a mí desde dentro. Ya hablar de vosotros ya es una impostura. Es decir, es un idioma que ya no voy a aprender más. Entonces, por lo tanto, mis recuerdos vienen en esa lengua. La lengua es un instrumento que cambia todos los días. La lengua oral está cambiando todos los días en mi ausencia. Y eso es algo que yo temo mucho, que mi memoria no puede reponer. Pero mientras tanto, yo confío en que mi memoria me va a dar esas voces, esos ecos, esa música que tiene el lenguaje, porque no hay literatura escrita si uno no tiene el oído suficiente para escuchar la literatura oral. Y yo sí, pues vengo de una familia de músicos y entiendo de ritmos y melodías en el lenguaje, porque sin entender la música de la prosa no hay prosa posible que llegue al lector. Y un chompipe siempre será un chompipe, ¿no?
Allá. Creo que tenemos nada más una última pregunta, ¿verdad, editora? Sí, dos preguntas. Buenas noches. Creo que en una entrevista, señor Ramírez dijo que en unos 2-3 minutos a veces le gustaría ser un escritor de un país nórdico. Y hoy en día, hoy quisiera saber qué siente que, ¿cómo es? ¿Cuál siente que es el papel de un escritor latinoamericano? Bueno, yo creo que hay dos clases de escritores, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el primer deber de un escritor es escribir bien, escribir con responsabilidad. Y eso no se consigue sino con disciplina, con el ejercicio constante de la escritura, con el no ser autocomplaciente, con tener el sentido crítico suficiente para despreciar lo que se siente que no está bien. Eso hace a los buenos escritores. Pero a partir de ahí, pues, hay buenos escritores que se callan y buenos escritores que hablan. Por el hecho de callarse no se es peor escritor. Respeto muchísimo la escritura de los escritores que no opinan políticamente. La literatura está en su oficio, lo hace muy bien, pero yo pertenezco a la parte de los escritores que se empeñan en su oficio y considera que tienen un deber ciudadano, que es hablar por los demás. Yo sé que yo tengo una voz como escritor y yo tengo que usar esa voz para los que no pueden hablar. Yo no soy el único exiliado en Nicaragua. Hay miles que se han ido por distintas razones, que están pasando peores dificultades que las mías, obviamente. Y por lo tanto yo estoy obligado moralmente a hacer su voz y no callarme ni frente a las injusticias, ni frente a la opresión, porque es parte de mi deber de escritor. Tenemos una última pregunta. Sí. Gracias, buenas noches. Mi primera pregunta es, al ser un exiliado, este deber moral de lo que acaba de hablar, de lo que acaba de decir, me deja al otro lado de la moneda, sus familiares, sus amigos. Ellos ¿alguna vez lo han contactado, le han dicho, oye, alcanzamos a leer tu libro, llegó, sentimos esto? Y si alcanza brevemente, me gustaría saber qué están leyendo cada uno de ustedes dos en este momento. Gracias. Bueno, cuando yo salí de Nicaragua en el mes de mayo del año 2021, yo no sabía que no iba a regresar. Luego en septiembre, eso fue en mayo, en septiembre apareció, Tongolele no sabía bailar, apareció la edición mexicana, y por Mayra González me enteré de que el libro estaba retenido en la aduana en Nicaragua, y que no lo dejaban entrar. Entonces estábamos preparándonos para hacer una declaración entre el editorial y el autor de que el libro estaba retenido cuando me llevaron a los tribunales por traición a la patria. Yo estaba en Costa Rica, dichosamente, si no estaría contando esta historia desde aquí. Y a partir de ahí, entonces, el libro no podía leerse en Nicaragua, pero yo me estaba preparando para ir a España a la presentación de la novela cuando yo comencé a recibir en el WhatsApp, pero de muy distintas fuentes dentro de Nicaragua, una copia perfecta del libro en PDF, que ojalá Alfaguara lo hubiera podido vender esa copia en PDF, pero era clandestina.
Yo decía, estamos perdiendo aquí cada vez que yo llegaba a un pantallazo de eso, el porcentaje que me toca de derechos de autor. Pero yo creo que ahora me leen más en Nicaragua que antes, porque estoy prohibido. Y este libro también, El Caballo Dorado, ya me llegó la copia hace tiempo, la copia en PDF. Así que lectores no me faltan. ¿Cómo llegan los lectores al libro? Ese ya no es asunto mío. Quiero nada más platicar una anécdota que voy a vincular con el libro de Sergio. Alguna vez me invitaron a hablar con los compañeros de mi hijo en sexto de primaria para que incentivara la lectura. Y pues eran 50 muchachitos y muchachitas que estaban de 11, 12 años que querían que incentivara la lectura. Les dije a las maestras y a las mamás que fueron a escuchar, les pedí que se salieran. Les voy a dar libros prohibidos. Nadie puede saber que los leen. Nadie. No pueden decirle ni a sus papás ni a sus maestros. Esta es la lista de los libros. Por favor, que nadie sepa porque mi vida corre peligro. Este es nuestro secreto. Este es un libro prohibido. Tienen que leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Espero que se vendan muchos y que te paguen. Ojalá. Sí, claro.